Ahí recién presentábamos el trabajo de Subán Córdoba y Asociados que nos acerca, bueno, cada vez que se presentan esta oportunidad, lo hacen siempre los domingos, Domingo de Datos, así se llama la presentación, y estamos con el director Gustavo Córdoba. Buen día, Gustavo, gracias por atendernos. Antonio, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Igualmente, un placer. Bueno, estuvimos repasando lo que representa algunos datos en materia de imagen y vemos que hay varios dirigentes con una imagen que va creciendo, pero de manera negativa, de manera muy importante, ¿no? Incluso el presidente. Lógico y coherente, además, esto que planteas con el contexto de crisis económica y de la frustración y la ansiedad de mucha gente de estar en una situación económica ya al límite, ¿no? Entonces, Ujú. si tuviésemos la situación económica opuesta, vamos a suponer que estuviésemos en pleno contexto de crecimiento, donde, bueno, todos tenemos ingresos acorde a nuestro nivel de vida y que podemos planificar y que podemos ahorrar, sin duda que la dirigencia política tendría niveles de imágenes positivos. Claro. Así que, digo, cada contexto tiene su correlato en las imágenes, y en este caso en la Argentina lo que vemos es que ya es una costumbre ver imágenes negativas. Claro, y justamente en la presentación y en el análisis que realizan para luego detallar los números, se habla de esa inestabilidad bueno, también la preocupación y no sé en cuánto tiempo la opinión pública, la gente, el ciudadano puede llegar a esperar resultados. Mira, hay una cuestión que es muy sencilla. Nadie la está pasando bien. Mm. Las economías regionales, la industria, el campo, digo, todos los sectores de actividad económica en la Argentina están viviendo una irrealidad producto de un gobierno que quizás tiene muy en claro en sus términos la macroeconomía de la Argentina, pero no tiene para nada en cuenta el impacto en la microeconomía de cada una de las familias de la Argentina. Claro. Eso genera un impacto en donde el gobierno puede decir, en sus términos, que la inflación ha bajado y festejarlo, pero ¿a costa de qué? ¿No? Digo, ahí hay un tema que hay mucha gente que todavía siente que este gobierno le genera algún tipo de expectativa, ¿no? Para tener una mejora en la economía. Sí. Hay otro sector de la población que ya no cree en eso, pero se aferra, digamos, a su voto clasista o ideológico, en el sentido de decir, bueno, yo sé que me está yendo muy mal con este gobierno, pero no quiero que vuelvan los que gobernaban antes, ¿no? Como Ujú. una suerte de antiperonismo o antikirchnerismo. Y después tenés un votante negador, Sí. ¿no? Que tampoco es una novedad, porque ya hemos tenido esquemas políticos en la Argentina de núcleos duros que sale el sol y te dicen buenas noches, ¿no? Sí, claro, sí, Eh, sí. Digo, hay un votante de Milei que dice, por ejemplo, cuando le preguntamos si hoy está mejor que antes, y dice que sí, que Ujú. está ganando más dinero, o que está ahorrando, o que la Claro. situación económica está mucho mejor ahora que antes. Ese votante, digamos, parte de una presunción, digamos, de militancia de este esquema por, bueno, por lo novedoso, porque no tiene anclaje en los errores del pasado, más allá de que ciertamente si uno ve lo que ha producido este gobierno en el corto lapso que ha llevado gobernando, está parado en las antípodas de lo que prometió en campaña electoral, ¿no? Claro. No iba a emitir, Sí, y fue el gobierno que más emitió, incluso tomando estos 7 meses de gobierno. claro. Eh, Hay una percepción que nos sorprende y me parece que sentimos que sí, que todos creemos que va en aumento. El número es muy impactante del 66% en cuanto al tema de la pobreza en aumento, pero ahí ustedes en el estudio le añaden dos datos que me parece también muy relevante, que tiene que ver con el aumento del nivel del odio y la intolerancia. Dos factores que por ahí eh, bueno, da para pensar, ¿no? Porque esto no representan buenos síntomas para una convivencia democrática. Sobre todo pensando en que a Milei lo votó un 57%, ¿no? Ujú. Entonces hay gran parte de sus votantes que te están diciendo que está creciendo la pobreza, que está creciendo la intolerancia. Muchas veces motivada, digamos, por la comunicación del propio gobierno, que tiene destinado para ello un ejército de trolls, que es algo inédito esto, me parece, tener un influencer digital, ¿no? Ujú.
que amenace funcionarios o que les dictamine su finalización como funcionario público, claro. es realmente una novedad, Sí, ¿no? sí, Tener sí. una suerte de comisario político digital es realmente algo asombroso. Y Los niveles de comprobado en los interna, hechos. no, y además los niveles de interna, como si Sí. a la gente le importase algo las peleas internas de un gobierno, ¿no? Digo, esto ya también lo hemos vivido en etapas anteriores. Digo, sin ir más lejos, el Frente de Todos nos dedicó una pelea interna interminable los 4 años de mandato. Entonces, digo, no es como una tolerancia o un aprendizaje nulo respecto de los errores del pasado, y es como que es un espectáculo complejo, porque frente a los malos resultados o a los nulos resultados de la economía, lo que están haciendo es vender circo, y esto me parece que tiene patas cortas, me parece que no tiene un resultado bueno al final, ¿no? Creo que aquí hay un problema de gobernabilidad concreto, porque este gobierno, que todavía no tiene las mayorías que necesita para gestionar su gobernabilidad en términos legislativos, ¿sí?, se puede quedar sin el único respaldo, que es el respaldo de la opinión pública, ¿no? Porque esta inestabilidad económica y financiera, bueno, en algún momento va a decantar. Es decir, he visto, por ejemplo, en muchas familias facturas de luz y de gas que han llegado con aumento de 800%. Sí. Es lo ¿Cómo que... hacemos para sostener nuestra economía personal si pasamos de pagar boletas de 15.000 pesos a cerca de $500.000? Claro, me da pie, Gustavo, a otro tema que tiene que ver con que los servicios están dolarizados y el gobierno dice, nosotros no nos preocupa el tema del dólar, es estacional, llegó a decir el presidente Milei. Anteriormente en campaña decía que todo iba a dolarizarse, que íbamos a sacar dólares del cajero. Ahora el ministro de Economía, Caputo, dice, no, nuestra moneda en realidad, moneda fuerte será el peso. O sea, estas contradicciones de ir y venir, pero en definitiva por el estudio que estamos viendo, sí importa a los ciudadanos la oscilación del dólar, ¿no? Pero además, miralo de esta manera. ¿Cuántos son los argentinos que pueden comprar Sí, dólar como mecanismo de ahorro? claro. ¿Vamos a exagerar? Un 15% de argentinos. Sí. Vamos a ser más exagerados todavía, un 20% que no, bajo ningún punto de vista, pero vamos a decir un 20%. Te queda un 80% que no tiene un dólar en la mano. Claro. Entonces, fíjate la mirada tan fuera de la realidad de creer que todos los argentinos ahorran en dólares, cuando en realidad es una minoría de clase alta o de clase media alta que puede, por ahí, si tiene algún diferencial en el comercio, comprar dólares como para atesorar. Claro. Ahora, es una mirada cruel y perversa de un plan económico que me parece que no tiene plan B, ¿no? Porque lo que se está viendo aquí es un gobierno, cualquier gobierno en la Argentina, no importa la década, que se queda sin dólares, es un gobierno que no puede funcionar. Claro. Y este gobierno no recibe dólares del extranjero, no genera la suficiente confianza en los grandes inversores como para que vengan, porque en realidad hay que decir esto, Antonio, también. Una golondrina no hace verano para un inversor extranjero. Sí. Es decir, cuando un inversor, un gran inversor de afuera, que no viene a especular, sino que viene a invertir en algo productivo, te va a pedir mínimo una situación jurídica que sus inversiones puedan ser protegidas en el tiempo. Entonces, eso me parece que este gobierno no les puede garantizar a nadie, y esas son las señales, me parece, que el mercado está observando, y por eso le desconfía mucho a Milei. Creo que aquí lo que estamos viendo son movimientos especulativos en los cuales el gobierno está tratando de generar algún recurso que le permita consolidarse en la situación económica, pero lo que estamos viendo es que cada vez está menos consolidado. Lo último, de mi parte por lo menos, no sé si quedó algo para repasar o que haya para destacar, pero me pareció un bombazo esta reflexión que han tirado sobre la última elección en Francia, respecto a que, bueno, también por aquí estarían de acuerdo en votar en las próximas elecciones legislativas una unión de la oposición a la francesa, dicen ustedes, para derrotar o ponerle límite al oficialismo. Un dato que creo que da para pensar y reflexionar también. Y la mitad está de acuerdo, contra un 40% que está en desacuerdo. Ahí tenés un primer dato positivo. Pero, Antonio, ya tuvimos algo así al revés. Sí. En el balotaje se juntó todo contra el Unión por la Patria, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es una opción que tiene una sola dificultad en este momento. Porque si bien los números y la potencialidad estaría indicando que puede darse, lo que creo que me falta para que esto sea operativo es
entender que tenemos una dirigencia que está a la altura de eso, y ahí creo que tenemos la realidad, ¿no? Exacto. El ego de la dirigencia opositora hoy en la Argentina me parece que no es capaz de construir un escenario de ponerle algún límite a este gobierno en términos legislativos. Pero para no equivocarse, nadie tiene asegurados los votos, claramente. Pero además hay una cuestión. Déjame en esto plantar una bandera respecto a las elecciones del año próximo. Faltan 2 octubres todavía. Esto es una enormidad de tiempo. En la Argentina de hoy, un mes, una semana es ciencia ficción. No sabemos lo que va a pasar de acá a una semana a un mes. Imagínate 2 octubres más adelante. Claro. El mileísmo, como expresión política que nació el día de la sanción de la ley Bases, tiene un conglomerado de intereses que son más bien difusos. No están tan claros algunos intereses. De hecho, la pelea que hay hoy en el seno del gobierno entre el presidente y la vicepresidenta habla a las claras de que no hay una armonía política dentro del gobierno. Ahora, Milei no es lo mismo que el mileísmo. ¿Por qué digo esto? Porque recientemente hubo una elección en Río Cuarto, vos me dirás, es una elección local, aislada, sí, exactamente. Pero fíjate los extremos en los porcentajes. Milei en Río Cuarto, en el balotaje, obtuvo casi 80% de los votos. Mira. Y su candidato a intendente obtuvo apenas 4 puntos. ¿Qué significa esto? Que salvo que Milei se presente en las 24 provincias como candidato a diputado, el mileísmo como expresión electoral me parece que va a adolecer de esto que pasó en Río Cuarto. Es decir, puede haber lugares en donde el voto a Milei esté más consolidado y tenga un porcentaje más alto, ¿sí? Pero de ninguna manera vamos a ver un resultado equivalente al de la segunda vuelta electoral, punto 1. Le va a costar enormemente al mileísmo llegar siquiera al porcentaje de primera vuelta. Así que ahí te doy un dato que puede ser útil, porque me parece que hoy todos los gobernadores están tomando nota de esto, ¿no? Es decir, de cuánto es la verdadera expresión de los candidatos de Milei que no es el propio Milei. Vos lo medís a Milei y posiblemente hoy para presidente te pueda dar 40 puntos. Pero ningún candidato del mileísmo se acerca a esos porcentajes porque en general, y esto es un fenómeno más allá de Milei, la traslación de votos, el traslado de votos de un dirigente al resto, me parece que ya es una operación que no funciona, ¿no? Gustavo Córdoba, como siempre, un gustazo de charlar un rato, director de SUAN Córdoba y Asociado, presentando el informe que justamente daban a conocer el día domingo. Un abrazo grande, muy amable. Chau, Tony. Hasta luego. Otro. Chau, chau.